Aquí de nuevo en su programa Prevención en Voz Alta. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Mi nombre es José Pedrosa Barón y aquí el abogado es... Yo soy Miguel Consejero Ortiz en las redes sociales. Y en esta ocasión vamos a continuar de la vez pasada, seguramente vieron el programa, estuvimos hablando de lo que es adicciones con sustancia. Ahora vamos a hablar adicciones sin sustancias, que es bien interesante y que definitivamente la gente muchas veces no está consciente de qué es. A ver, platícanos un poquito, Miguel. Estas adicciones sin sustancia, parece raro, se escucha raro, pero son adicciones conductuales. Algunas que pueden parecer muy buenas, otras no tanto, pero son conductuales. Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, la limpieza, el orden, que pareciera que es algo muy bueno, pero puede llegar en un plano obsesivo. Lo que ahora hay también, que no se ve tan bien, pero de alguna forma es diversión, las redes sociales, los juegos. El juego, que hay tantos casinos, etcétera, etcétera, ¿no? El juego como el juego cibernético, digamos, pero existen los deportes que también se pueden ver y puede ser que haya gente que esté viendo a lo mejor fútbol todo un día o fin de semana completo y pareciera que está normal, está bien. Y luego además de eso apuestan, porque hay diferentes tipos de deporte y en esos deportes se apuesta también. Hay casas que apuestan en los deportes y eso también es una adicción. La apuesta es una de las adicciones fuertes que además de no tiene sustancia, pero gasta mucho dinero. Sí, pero oye, ahorita también está muy de moda lo que las redes. Seguramente muchos de ustedes habrán leído que hubo grandes demandas a las grandes compañías estas de redes y aparentemente ya uno ganó, en donde se ve afectaciones muy serias de chavitas que se clavaron en el celular y en las redes, etcétera, y estaban obsesionados por obtener los likes o todo lo que las redes les puede proporcionar. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Bueno, es que de este tipo de adicciones, obvio, tiene que ver mucho con el reconocimiento, exactamente el de los likes, de que se vea que está pues teniendo un aparente éxito. Esto es importante porque la gente postea lo mejor, aunque no de veras sea lo mejor, aunque no lo esté sintiendo, aunque esté como posteando su mejor foto y no esté a gusto. O su mejor comida y no esté a gusto, su mejor convivencia y no esté a gusto, pero la postea como decir, es lo que la gente espera de mí, o es lo que se necesita que se vea. No, que se vea que yo la estoy pasando de maravilla, y eso me da mucha presencia, ¿no? Mucha participación, mucho estatus, el ego me lo alimenta, en fin, son muchas cuestiones, pero cuando ya es en forma obsesiva, aguas. Entonces, ahorita muchos papás a nivel mundial están ya muy preocupados, incluso ya en varios países están reglamentando esto, que a partir de los 16 ya puedes entrar a redes. Sí, es algo interesante porque por un lado toda la información está en redes, todos los conocimientos, digamos, algunos, no siempre todos, pero están en las redes y ahora quita las redes o estás en las redes. También es proceso de investigación y también es una herramienta de conocimiento y al mismo tiempo puede ser el acabose dentro de la adicción. Es como empezar a buscar la ideología o el punto para poder aprovecharla sin llegar al exceso. Sí, prácticamente si no estás en las redes no existes. Exactamente. Muy interesante. Y bueno, también hay otra adicción que muy común y que, como tú dices, parece muy normal, y es a las relaciones personales. Cuéntanos de eso. Estas relaciones que tienen que ver, yo le llamo las adicciones a las personas. Algunas otras corrientes le pueden decir codependencia, pero es la necesidad del otro o la necesidad de la validación del otro. Pero obsesiva. Sí, claro, esta necesidad de quiero existir por lo que tú digas de mí, o por cómo me tratas a mí, o por lo que me das a mí, y de esa forma siento existir, porque de otra forma se siente, pues si la persona que me quiere, puede ser un padre, un hijo, un hermano, una pareja, pero si esa persona que me debe demostrar su amor,
no me lo demuestra, o sea, como que ya valí madre, ¿no? O sea, ya no hay, no existo, no soy alguien. Y hay necesidad de control. Ahí surge una necesidad de control muy grande y se puede celos también, aunque no sean de pareja, pero obvio en la pareja se nota muchísimo más. Y luego la celotipia pues ya es algo muy complicado, pero inicia por el quiero que me veas. ¿Qué es la celotipia para que La no sabe? celotipia es los celos en exceso, o sea, la necesidad de que el otro me sea fiel, pero en extremo. Y lo tengo que controlar y lo tengo que revisar y me tiene que contar y me tiene que decir y tengo que saber absolutamente todo. Y le reviso el celular y bueno. Ya sabes esta de que si no escondes nada, ¿por qué no me das la clave? ¿No? O ¿por qué no me dejas si no escondes nada? Tienes que dejarme ver, ¿no? Esta idea de invadir la intimidad del otro, que en muchos sectores o en muchas poblaciones parece muy normal. Es decir, es que si somos pareja, tenemos que saber todo. Sí, porque esto está finalmente disfrazado de el amor que nos hacen creer, los condicionamientos de si tú lo quieres, no lo puedes dejar, échale un ojo, no se te vaya a ir, etcétera, etcétera. Tienes que cuidarlo, tienes que controlarlo, una necesidad de control grande. Es la relación que tiene con las drogas, con la de sustancia. Necesito controlar esa sustancia para poder disfrutarla. Entonces aquí necesito controlar a esta persona para poder disfrutarla. Y de igual manera hay una necesidad de control, pero que no se da. No llega ese control, nunca se da. Los hechos nos lo dicen, ¿eh? O sea, ¿cómo que no se da? No se da al 100%. Una persona que quiere controlar a otra puede estar buscándole, pero siempre hay maneras de que la otra persona se zafa, se esconde o hace lo que necesita hacer. No puede nadie controlar a otro, tendría que estar todo el día pegado a él. ¿Lo dices por experiencia? Controlado. Se dice. Sí, esto es muy, muy importante. No, pero aquí lo interesante es que socialmente como que está bien visto. Bueno, pues ¿qué quiere? Si es su pareja, si es su hijo, etcétera, y viven a través de la otra persona. Claro. Y si la otra persona se desaparece o falta, haz de cuenta que le quitan el alma. Exacto, es ahí donde viene como el exceso. En alcohol, por ejemplo, es una copa, otra copa, queda muy claro, pero en las personas es, quiero verla, quiero saber qué está haciendo, quiero que me mande un mensaje, quiero que me comente lo que hace, quiero saber de diferentes maneras todo lo que está sucediendo. Entonces antes solamente necesitaba que me dijera dónde iba, pero ahora necesito que me mande foto, o que me haga videollamada, o que de veras sepa yo que está ahí, como le tengo que poner en el celular dónde está, para saber que está donde dice que está. No, yo conocí, de una consultante que viajó a otra ciudad, y en eso se comunica con su pareja, no, es que estoy con mis tíos y con mis primos. A ver, enséñame el celular. No, a ver, enséñame que estás con... Imagínate a qué nivel de control. Pero eso para esa persona es lo más normal. Que claro. Tristemente para sus papás y todo, no, pues que la quiere mucho, quiere estar seguro de que está realmente con sus familiares. Claro, esas son las adicciones que parecen normales y que se confunden incluso con amor. Y se hace una visión distorsionada del amor. Es, si te necesito, si me cumples, entonces hay amor. No es así como que vamos a entregarnos y vamos a compartirnos, es... me debes respeto y obediencia, ya sabes, ¿no? Eso es algo fuerte. Yo quisiera regresar a la ludopatía, o sea, la adicción al juego, porque la pasaste muy rápido. ¿Hasta dónde puede llegar una persona que realmente es adicta a la ludopatía? De igual manera, tenemos niveles. Hay los que están en un nivel muy bajo, en el 1, digamos, y hay que estar en el 10. Dependiendo en el nivel en donde esté, pues digamos que de los más bajos se gasta su propio dinero. Ya apuesta o no trabaja o está inmerso en esa actividad y solamente le atañe a su propia economía. Digamos que en el caso más leve, que aún con eso... Hasta pide prestado. Con eso, con solamente su propia economía ya atañe a toda la familia o a la pareja, porque pues tan solo los gastos domésticos, los más elementales, se compran. Y si él se gasta su dinero, ya no aporta. Ahí hay una complicación. Pero incluso cuando ya llega a extremos, se gasta lo de otros. Wow. Y no solo porque se los prestan, porque los sustrae sin permiso.
Entonces llega a extremos muy grandes donde pues se pierden propiedades, se pierden muchas cosas. Estas películas de antes de las apuestas de las cartas que apostaban a la mujer todavía se dan. ¿En serio? Todavía se dan. Aquí está y ahora hasta el hombre. Cóbrate. O bueno, ahora también en los hombres pasa lo mismo, pero a esos extremos llega a decir, pues hay que pagar la deuda y a ver cómo le hacemos. Y no se pueden detener. No se pueden detener. Y a ver, el día que llegan a ganar bien, que se compensan, pagan, pero siguen teniendo esa necesidad. No es ya gané y ya muere, sino siguen teniendo esa necesidad. Exactamente, esa es la idea que tenemos que darnos cuenta, la necesidad de continuar. Igual que en el alcohol, en la droga, es quiero más, y en la droga es muy notorio que no es normal, pero en el juego exactamente lo mismo, es aunque ya gané, quiero más. Hay anécdotas de personas que dicen, ya había ganado una cantidad fuerte, dice uno, tan fuerte que me iba a alcanzar para vivir los 3 siguientes años en una maestría. Wow. Ya había ganado esa cantidad, y resulta que dice, pues como tengo holgura, sigo jugando. Y lo que le iba a servir para vivir más. 3 años, se lo chupó en 3 meses. Wow. Es en este intercambio, o sea, y pensando, ya se me está acabando, me estoy gastando, sabiendo que no es adecuado, lo repite. No, y es interesante porque a diferencia de con sustancia, como aquí el organismo no está alterado, como el alcohol o las drogas, etcétera, etcétera, pues socialmente no llaman tanto la atención. Ay, pues, ¿qué quieres, hombre? Se fue a echar un pocarín. Ay, pues, ¿qué quieres? Es que la quiere mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, socialmente para los que están por fuera. Sí, claro, para la esposa que... Pero para la esposa es evidente, es que dice, oye, no tengo para la colegiatura, para o no tengo chivo. Para los gastos de la casa, los servicios. No, yo ya no voy a poner nada porque no tengo nada. Y entonces, pues es evidente, en esta pequeña sociedad, es evidente que ya hay un mal. Está dañando la economía familiar y obviamente la relación tanto con la pareja como con los hijos, o cuando no hay hijos, con los hermanos y los padres, pero ya se está dañando la convivencia. Y parece que hay como una oportunidad mayor aquí, como que esto sí se puede ver como una enfermedad, y hay primeramente un apoyo en donde toda la familia se reúne para pagar las deudas, pero continúan. No es lo mismo que con el que consume drogas, no se reúnen para comprarle otra dosis, pero para el que está en estos juegos, en las apuestas y todo esto, sí le reúnen para que resuelva sus gastos. Y con la facilidad digital, pues no necesitan incluso de salir de no su casa. Necesitan llegar, ya sabes, la transferencia y se acabó. Wow, qué impresión. La sesión pasada, según recuerdo, vimos que atrás de todo esto de las adicciones hay algo que se llama sistema de recompensa. A ver, por favor, platícanos de eso. Bueno, el sistema de recompensa es la parte orgánica. Vamos a nada más a dar la idea de lo que es el triángulo de la adicción. Es parte orgánica, parte mental, parte existencial. En la parte orgánica está el sistema de recompensa. Este sistema de recompensa tiene varias áreas. Una es el hipocampo, otra es la amígdala, otra es la corteza frontal y el núcleo accumbens. Intercambian esta hormona, entre otras varias sustancias, pero la principal es esta dopamina. Hay exceso de dopamina, y cuando hay exceso de dopamina, el cuerpo tiene un placer, un alivio, una satisfacción, un gusto. Y la persona se da cuenta de eso, por eso se llama sistema de recompensa. Recompensa las acciones que permiten la vida. Ojo, naturalmente recompensa las acciones que permiten la vida. Entre ellas la socialización, la sexualidad, la convivencia humana, el deporte, la comida, obviamente. Todo. Esas cosas las recompensa. ¿Qué sucede con las sustancias? Estimulan el sistema porque el organismo no sabe dónde acomodarlas y estimula el sistema de recompensa, pero en cantidades extremas. Por ejemplo, una alimentación, una buena comida, digamos que una buena barbacoa tiene una descarga de 5. Vamos a ponerle bolitas, la dopamina como bolitas. 5 bolitas, órale. Ah, qué buena onda, está muy rico. Pero, por ejemplo, un cigarro genera una descarga de 8. Entonces ya subió. Con la marihuana es de 13. Y ahí te vas. Con la cocaína es de 20.
con el cristal es de 50, entonces es extremo. Y con el fentanilo es de claro, 200. Es mucho, las bolitas que se van. ¿Qué sucede? Cuando surge este evento, esta recompensa, la dopamina, el hipocampo genera recuerdo contextual. ¿Qué estaba sucediendo alrededor? Y la amígdala genera una emoción, o sea, el placer, y se desconecta el lóbulo frontal, se desconecta la razón. La parte que controla. La parte que da el visto bueno de lo que está sucediendo. Esa se desconecta, deja de actuar, y entonces lo único que quiere es repetir la dosis. Puede ser, ya sabes, en esta comida es otro taquito, otro poquito, otro caldito, o lo que sea de la comida, tantito más, y la gente lo pide más precisamente porque lo que quiere es recompensar, además de que sabe que le hace daño, que al peso, que la grasa, que la alimentación, que todas estas cosas que sabe que no están bien, pero el organismo dice, tantito, otro. Con la comida puede ser muy poco, pero con las sustancias es grande. Ahora, ¿qué pasa con las que no llevan sustancia? ¿No se excita este sistema o sí? Sí, ¿no? De cierta forma se excita, no es lo mismo que con las drogas, pero se junta con la otra parte, esta parte existencial del reconocimiento. Pero a ver, déjame interrumpirte. Digo, estamos entendiendo muy bien, bueno, espero que todo el mundo, pero bueno, de alguna forma en la vida diaria, en todo el momento, todos tenemos nuestro sistema de recompensa, todos. Y como bien dices, hay niveles. Tú ahorita ya estás hablando de niveles fuertes, pero en el día a día, pues buscamos, me voy a recompensar, me voy a premiar. Trabajé muy duro, estoy cansado, lo que sea. Y entonces hay diferentes formas de recompensar porque buscamos un poquito esa dopamina, un poquito de placer. Finalmente la vida es para que sea placentera, ¿cierto? Entonces, de repente puede ser pues, un cafecito, pero disfrutadito, bien, o puede ser hasta un dulce, el convivir, un alimento, etcétera. Y creo que todos estamos en ese sistema de recompensa. Creo que es natural, es normal, pero es un nivel muy normal, muy básico. Pero aquí entra entonces esta exacerbación y este incremento, y vamos a entrar a la otra parte del triángulo. Pero nada más quería dejar en eso claro, o sea, no es es que la dopamina nada más es para los grandes, no, todo la llevamos en su debida proporción, pero cuando ya alguien se clava en algo, entonces dices, quiero la quinta cuba, ¿no? Bueno, esto de la debida proporción no es a voluntad, es orgánica, este es un funcionamiento orgánico, así de la misma forma que hay personas que comen mucho y otras personas que no comen tanto porque el organismo les dice, ya hay quien come mucho y hay quien no, porque el organismo lo dice, no es a placer, no es yo quiero comer mucho, no, es ciertos organismos tienen estas búsquedas, claro, pero en este sistema de recompensa, como tú lo dices, existe en todas las personas, solamente un grupo reducido de las personas tiene una predisposición a generar esta contacto o esta sobreexceso de premiación. Entonces es cuando más se va acercando y tiene predisposición genética, entonces lo va a desarrollar un grupo muy pequeño, no llega ni al 10% de la población, por ahí ni al 5%, un poquito menos del 5%. Okay. Son las que están predispuestas orgánicamente, no toda la población, hay quien sí lo puede disfrutar, pero es importante que nos demos cuenta que hay cierta predisposición porque luego invitamos a las personas a tener ciertos consumos. Que el cigarrito, que la cervecita, que el tequilita, el vinito, pero si tiene predisposición, se puede destapar una adicción temprano. Eso es para los jóvenes, eso es para los adolescentes y las familias que creen que si les enseñan a beber en casa, lo van a lograr controlar el resto de su vida. Si tiene predisposición a que el sistema de recompensa se excite con facilidad y a generar una plasticidad en este consumo, puede generar una adicción desde la casa. Entonces, sí es normal, pero ciertas personas tienen una predisposición, hay que abrirlo en la sociedad para tener cuidado en qué se da a los adolescentes principalmente, eso es lo importante.
Y con respecto a las que no tienen sustancia, sí se activa, obviamente hay un placer, pero se juntan dos causas por las que se pierde el control. Una es orgánica y la otra es existencial. Okay. Esta parte existencial son las adicciones conductuales. Al recibir reconocimientos, al recibir premios, se va necesitando más. Es un vacío existencial que no se llena con nada, como la necesidad de la dopamina, que no se termina porque hay una necesidad orgánica. ¿Cómo es esta necesidad orgánica? Mencionábamos las pelotitas. Al acercarse a la sustancia hay una sobredosis, pero estas pelotitas no pueden ser manejables, sino que necesitan manejarse con organismos, se llaman neuroreceptores. Uh-huh. Cuando los neuroreceptores no se dan abasto, surgen otros, dijéramos, como que son manitas que van acomodando las dopaminas. Cachando las dopaminas. Exactamente, se reproducen otras dos, y después al consumo otras dos, y otras dos, de repente ya hay muchas, y tienen que tener su descarga dopaminérgica. Y todas demandan sus bolitas. Demandan la sustancia para poder funcionar. Por eso es cada vez más. Exactamente. Cuando esto llega en exceso, ya tiene una modificación orgánica muy grande. Esto es lo que tiene que revisarse, que verse. Cuando se reconoce, hay que dejar el consumo totalmente. No en partes, no despacito, no poco a poco, es total. Pero acabas de mencionar algo muy importante. Cuando se reconoce. Y ahí viene la parte mental del triángulo, ¿cierto? Exactamente. Esta es la idea de la mente, es sí lo puedo controlar si me esfuerzo. No es por esfuerzo, es que orgánicamente ya se modificó, ya no lo va a lograr. Cuando esto reconoce, entonces vamos viendo que la mentalidad va generando el reconocimiento o la no aceptación, el rechazo del organismo, y busca diferentes formas. Por eso es importante que se reconozca, porque no se va a revertir. Es el único aspecto de una adicción que no se revierte, el organismo. Y si de repente ya tiene, por decir así, otros 5 neuroreceptores, o 20 o 50, ya no va a regresar a la normalidad. Lo que sucede es que con la abstinencia completa, estos receptores como que se van apagando, se van almacenando. No se eliminan, se almacenan. Uh-huh. Y en cuanto hay un consumo, ¡pum!, se despiertan. Por eso las personas creen que lo fueron controlando porque se alejaron por algún tiempo, pero al retomar el consumo, ¡bum!, se vuelven a exceder, porque no está en sus manos. Es una disposición orgánica la que ya se modificó. Pero volviendo a la parte mental, es clásico, vamos a hablar del alcohol, que el clásico de que le meten duro al frasco, y oye, tienes problemas, ya baja. No, ¿cuál? No, yo el momento que yo quiera, yo lo puedo controlar. Y esa es la parte de la negación, y ahí es donde cuesta muchísimo trabajo el que la gente lo reconozca, porque aparte pues viene un poquito el yo sí puedo, el ego, etcétera, etcétera. ¿Podrías ahondar sobre eso? Esta parte pareciera que se maneja así, sobre el ego, aunque existe el ego en todas las personas, y por supuesto en las personas con adicciones es más. No es un tanto del ego, es que no se ha dado cuenta que no está en sus manos ese control, por eso lo niega, porque en su mente está el exceso está afuera, que si hubo mucho sol, que si estaba enojado, que si había ciertas carencias, que si había diferentes motivos, no está en su organismo. Ninguna persona cree que se exceda por su organismo, aunque se lo hagas ver, lo comprende, pero dice, a mí no me pasa. Entonces sí tiene que ver sí tiene con una cuestión de ego, esta que tú mencionas, donde yo sí puedo, pero es un engaño en la mente. Y se junta con la idea de yo voy a poder, porque no es mi cuerpo, es mi fuerza de voluntad. No es exactamente ego. El ego es cuando dice yo voy a poder, pero eso es como aparte, tantito aparte. No es la causa fundamental, pero si hay un pensamiento que dice no es mi cuerpo, y si no es mi cuerpo, yo manejo mi voluntad. Ahí es una diferencia puntual, pero sí tiene que ver con la parte egoísta de decir yo lo puedo lograr. Claro. No, y aquí entra la clásica escena en donde una persona ya está en problemas y entonces llega la familia, la pareja, la mamá, quien quieras, y llegan a tener incluso sentimientos fuertes
piden perdón y juran por su abuelita y por todo el mundo que ya no van a tomar, etcétera, etcétera. Y, como tú dices, está más allá de su voluntad porque no comprenden este mecanismo. Exactamente, prometen y juran porque creen que si se esfuerzan lo logran. O sea, no están falseando, no hay una manipulación. En realidad se cree, pero porque se desconoce el organismo y mucho se niega. No es mi organismo, no soy yo, no es algo en mí. Y cuando eso se niega, pues la idea es hay otras formas de arreglarlo. Claro. No reconociendo la parte orgánica. No, porque si yo mi organismo en todos los aspectos y toda mi vida lo he controlado, ¿por qué diablos no voy a controlar esto? Muchas veces no se ha controlado, en muchas ocasiones ha ido en aumento, pero sí se ve alrededor. Entre los familiares o la gente cercana sí lo han controlado y la idea es ¿por qué uno sí y yo no? La idea es yo también puedo como ellos, porque alrededor de una adicción o de un adicto hay este control. Las personas sí se controlan, se moderan, porque es natural, su organismo no está modificado. El de la persona que padece adicción sí está modificado y ya no son iguales. Es diferente. Aceptar esa diferencia cuesta muchísimo trabajo, pero hay que estarla explicando para que la puedan entender. En el caso del organismo, pero ahí te va el caso orgánico, el caso existencial. Eso es lo mismo. O sea, hay personas que vienen con un vacío mucho más grande que otras. Toda la población tiene un cierto vacío. Tenemos. Claro, tenemos. Es una cierta inconformidad de diferentes cosas, pero hay gente que la tiene enorme. Y al tenerla enorme, por supuesto, sufre más. Y hay una confusión entre que si las emociones hacen la adicción, o es la mente, o qué será. Y muchas corrientes se han ido por el lado emocional, pero no es exactamente la emoción, sino un vacío existencial, o sea, una sensación de no estoy completo, una sensación de me hace falta, una inconformidad que no tiene que ver con lo que se tiene, una inconformidad de aprobación. Pero a ver, déjame ir un poquito más a fondo, porque esto no es tan sencillo, creo yo. De alguna forma, el vacío existencial, y muchas veces creo que se utiliza de pretexto, a mí no me quisieron de chiquito, me pegaron, mi familia se fue o mi papá se fue, o sea, cuando la gente pasa por problemas fuertes o lo abandonó la pareja, o sea, mil cosas en donde yo sufro. Y con los condicionamientos sociales que hay, es lo más normal de que si te mandan al demonio una pareja, que es lo más normal, quiero olvidar. ¿Cómo voy a olvidar? Con unos buenos tragos. Y no me digas, y todo el mundo dice, pobrecito, está sufriendo, déjalo, tiene que tomar. Y pues apenas lleva media botella, dale chance, le duele el corazón. Bueno, y así la gente que sufre dice, pues ni modo, yo tengo que apagar esa pena con algo, la tengo que ahogar. Creo que va por ahí, ¿no? Ese vacío existencial. Mucha gente piensa eso, que se apaga y que se olvida, y en realidad no es que se olvide, es como cuando te ponen anestesia. Yo creo que todo el mundo ha ido al dentista. Entonces, cuando te ponen la anestesia, sientes, pero no te duele. Es exactamente lo mismo que pasa con las drogas o con no se quita, no te olvidas, sencillamente se anestesia, pero sí tiene que ver con una condición social, cultural, de que lo aprueban. Es normal querer sentirse satisfecho o querer desahogarse con alguna sustancia, o de alguna forma hay necesidad de desahogarse y se acepta, pero hay otras formas de desahogar estas cosas y de darle salida, donde realmente se pueden superar estas cosas, pero como sociedad todavía no lo tenemos establecido. Buscamos la situación rápida, buscamos el efecto rápido, y muchas veces una sustancia o incluso una persona. Sí, pero por ejemplo aquí, una persona está sufriendo por una relación, por lo que quieras, y se corre una parranda con sus cuates y con malas compañías femeninas, lo que tú quieras. Durante esa noche se la pasó carcajeando, se olvidó de todo, se la pasó muy bien y dices, wow, qué bien aunque tenga una cruda impresionante el día siguiente,
Pero ¿qué sucede? Me borré, o sea, me evadí de esas broncas que tengo, de mis problemas, de ese dolor. Quiero más. Y ahí es donde viene ese enganche, donde utilizo ese vacío existencial como pretexto para poder ingerir, en este caso, alcohol. Pareciera, sí, se maneja así, pero es muy fugaz. Es aparente. Pero esa noche nadie se la quita. No, ni siquiera en una noche, ¿eh? Eso puede ser al principio del consumo, pero muchas veces, y es importante comentarlo, las personas que tienen una adicción avanzada, ni siquiera una noche pueden disfrutar de su borrachera o de su felicidad, porque ya es algo muy difícil estar sin alcohol o con alcohol. A lo mejor los que apenas empiezan tienen ese privilegio. Pues se ponen muy brutos y ya en ese momento como que se les nubla todo, ¿no? Podemos tomarlo así, y socialmente está así, pero la verdad es que no es así. Por eso hago el énfasis, ¿eh? Si no, nos podemos aquí pasar otros 5 programas diciendo, sí, cierto, son contentos. Y bueno, vamos a aceptarlo en la cultura. No lo digo yo. Pero en el conocimiento como tal, es la persona ya no está satisfecha. O sea, una persona, vamos a ponerlo lógico para que se comprenda, una persona que tiene 20 manitas esperando bolitas de dopamina y le dan sus bolitas en una dosis, ¡pam!, se la dan, pero ya necesita inmediatamente la que sigue y no hay ese placer. Eso solamente en las primeras ocasiones. El placer es, no hay manitas y hay mucha dopamina, ese es un placer. Cuando ya hay mucha dopamina y hay muchas manitas, el placer es nulo. Y necesito más. Exactamente, más. Pero no se llega al placer. Y por eso se escala en la sustancia. Exacto, pero énfasis, ya no se va a llegar al placer jamás como las primeras veces. Jamás. Entonces, la sociedad dice, sí, estoy contento. Dice, no, los que no padecen adicción sí llegan a tener un placer porque no tienen un cuerpo modificado. Las que padecen adicción, no. Mientras más consumen, más sufren. Y no llegan al placer y tienen más broncas y recuerdan más broncas y hay una situación muy compleja en el proceso adictivo. No tienen el placer y por supuesto quieren el placer, pero ya no va a llegar y la mente va generando la idea de que pronto sí y resulta que tienen más modificación orgánica y necesitan más dosis y todo esto es un cuento de nunca acabar, pero placer ya no hay. Okay. Placer ya no hay. Y es importante que se vaya notando. El efecto en un principio fue muy bueno, pero al avanzar las cosas ya no. En una adicción. En las personas que no la padecen, por supuesto que se da el gusto. Se da el gusto de la noche o de la tarde, las que no tienen adicción. Pero somos distintos los que sí las tienen y los que no. Ahí la población tiene que conocerlo, porque si no dice, hazle como yo, disfruta de unos pocos, una media, o no sé, poquito, y sí se puede, dice, los que no tienen adicción. Ok, los que no son propensos. Los que no son propensos, claro, eso es importante que lo digamos, porque se va generando la idea de que es fácil dejarlo, o que el placer no es para tanto. Sí, ya hay una necesidad orgánica, ya no es ni siquiera por placer, es por necesidad, es como sed. Lo que en alcohol preciso es la sed alcohólica, pero igual con la marihuana, igual con la coca, igual con el cristal, o sea, es el exceso ya sin placer, es sufrir por otra dosis, pero ya es necesidad orgánica, por eso es la abstinencia completa. Muchas veces hay que ayudar con medicamentos para que no se viva la crisis de la abstinencia. Pero estas dos cosas son importantes. Hay una tolerancia, que es quiero más. Bueno, y la tolerancia, se genera tolerancia. Quiero más, pero porque mi organismo me lo está demandando modificando. Y aguanta. Claro. O sea, si no tengo esa predisposición, llega un momento en que empiezo a vomitar o lo que sea, y hasta ahí. Pero quiero más quiere decir que mi organismo me lo está pidiendo y lo está tolerando, por eso se llama tolerancia, ¿no? Exactamente, esa es la tolerancia. Y la abstinencia es, ya no lo tengo, es la desesperación, o sea, como que haz de cuenta las manitas están, dame, y no hay. Esa es una angustia, es una desesperación. Hay gente que dice, yo no tengo síndrome de abstinencia. Y cuando ves, se distrae con otras cosas. ¿Cómo qué?
como el juego, como la familia, como estar en casa. Mucha gente dice, yo ya estaba pero consumiendo mucho y ya dejé de consumir y la primera semana me fue mal, pero luego ya no tengo ningún síntoma, ya me la llevo muy bien. Es más, ya llevo 3 meses sin nada y me siento muy bien. Y cuando te das cuenta, ya está consumiendo y dice, a ver, si te sentías muy bien, ¿para qué? ¿Por qué quisiste consumir? Lo que pasa es que no se da cuenta que no se sentía bien, se estaba distrayendo. O sea, se estaba evadiendo de la necesidad del alcohol y estaba razonando, no me conviene, me levanto más temprano, no me gasto el dinero, tengo menos broncas en la casa. Estaba como convenciéndose de que no lo necesitaba, pero no era en realidad una satisfacción. Eso pasa con las personas que tienen la adicción, se confunden en no me falta, me siento muy bien sin. Dice, ¿y por qué regresas? Claro. No, y aquí también se da esta situación muy común en donde una persona era alcohólica. Finalmente comprende, finalmente dice, ok, ya. Y como tú dices, se distrae, deja de consumir, de tomar. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, y de repente hay una fiesta en casa, y su misma pareja o mamá, ay, hijito, te has portado tan bien, fuiste un ejemplo, que aprendan los borrachos de tus hermanos, etcétera, etcétera. Hoy estamos festejando, ay, échate una, no va a pasar. O sea, la misma es sistema recompensa, te quiero premiar con una copita que tanto te gustaba, pero nada más una, ¿eh? Exacto, pero haciendo caso omiso de que ya se modificó el organismo, y como no hay un examen para determinar cuáles organismos están modificados, sino la observación en la práctica, es por eso que se queda ahí. También una de las ideas importantes que acababas de mencionar hace rato, en donde pues sufren por el abandono de la pareja, por celos, por los padres. Los trataron más de chiquitos. Si vamos a un centro de tratamiento y les preguntamos, yo estoy casi seguro que el 99% dice, sí sufrimos abandono paterno o materno, o de alguna edad en la infancia hubo abandono de alguno de los padres. Pareciera que entonces es eso, pero es en un grupo reducido de la población. Porque esas mismas personas que están en tratamiento tienen hermanos, o hermanas, o primos, tienen familia, que cuando los entrevistas no padecen adicción. Y vivieron el mismo abandono. Entonces, si haces un estudio bajo ciertos lineamientos, puede que no tengamos la verdad, y es lo que se maneja. Que el sufrimiento es el que hace al futuro la adicción. Dice, no, el sufrimiento hace que consuman. Y cuando consumen, modifican el organismo y entonces ya se presenta una adicción, pero no es el sufrimiento como tal. Es la predisposición genética más la historia de vida. Muchas de esas personas, sus familiares no son, sus hermanos mismos. Incluso hay gemelos, que uno sí es adicto y el otro no. Con los mismos padres, con las mismas circunstancias, con lo mismo. Pero uno tenía la predisposición y el otro no. Ok, muy interesante. Pero a ver, déjame hacerte una pregunta. Digamos lo que, bueno, tú que has tratado a muchas personas, que has tenido muchos consultantes, un adicto, cuando tú le empiezas a explicar este triángulo con mucho más detalle de lo que estamos viendo ahorita, puedes decir que es el primer paso para que empiece a entender de que no está en su voluntad, de que es una condición orgánica y que esto que le pasó y utiliza de pretexto de cierto sufrimiento por alguna causa no es realmente el origen de esa adicción? Claro, es que como mencionamos en la primera sesión, la adicción es la pérdida de control, pero la pérdida de control, ¿por qué se da? ¿Quién dice? Pues porque estaba triste, o sea, emociones. Por diferentes motivos parece que se da la pérdida de control, pero cuando revisamos este sistema nos damos cuenta que ahí está la causa, en la pérdida de control. Digamos que de la población que padece adicciones, un 90% tiene un cuerpo modificado, es orgánica, y solo un 10% es de existencial. Los que son existenciales, que tienen una adicción existencial, logran elevar un nivel de conciencia aceptable y pueden moderar su consumo, pero es un 10% de la población que padece adicciones. El 90% no. Cuando hablas de esto, claro, todos quieren ser del 10%, claro, pero no.
hay que entender, por eso lo primero que tienen que entender, lo acabas de mencionar, lo primero que tienen que entender es que hay una necesidad orgánica y una necesidad existencial. ¿A cuál perteneces? No lo sabemos con exactitud, pero lo más seguro es que a las dos, ¿en qué medida? Cada quien lo tiene que revisar en su propia historia, y es ahí donde viene el proceso. Una vez que se revisa en la propia historia, no basta, hay que aceptarlo, pero no resignarse, aceptarlo totalmente. Que eso cuesta un riñón. Eso es otra historia. Y que no es tan fácil, pero por eso te decía, es el primer paso de, a ver, te lo explico y te lo vuelvo a explicar. Y muchas personas pueden decir, ok, ya te entendí, pero cómo me dan ganas de echarme otro. Ese es el aspecto mental, fíjate, ya te entendí, pero la mente dice, yo no soy así. O sea, los alcohólicos, los que tienen predisposición, tienen esta disposición, se van y ceden. Ay, qué interesante, ¿no? Y qué barbaridad, no, que es lógico que sean así, pero yo no pertenezco a ese grupo. Y esa es la mente, la negación de decir, yo no tengo un cuerpo como el que tú dices, yo no tengo una respuesta orgánica como la que tú dices, en mí sí es algo externo, y tratan de controlar externo. Pero tú sí les puedes demostrar que sí lo tienen. Claro, yo no. Los hechos. La historia, exactamente, sus hechos nos lo van a ir demostrando, porque hay veces que han querido hacerlo por lo que tú quieras, porque ya se dieron cuenta que sí hay muchas complicaciones, y lo han querido hacer con mucha sinceridad, pero no han podido. Entonces, ¿cómo es que eres sincero y quieres y no puedes? Ya no está en tus manos. Esa es la parte orgánica, no se va a poder cambiar. Por eso es que de los primeros que tenemos que revisar, pero para que se acepte. No revisar para decir, yo no la tengo. Si no se acepta, no se hace el tratamiento. Aceptar la parte orgánica implica trabajar mucho con la parte mental, porque la mente siempre va a decir, no eres diferente a los demás, tú eres igual, así que puedes comportarte igual, y tú lo puedes controlar si te esfuerzas. Esa mentalidad es la más difícil de cambiar. Es muy poderosa. Es muy poderosa, porque atribuye que es a otra cosa a lo que está teniendo su falta de control. Se lo atribuye a otras personas. Imagínate quién le atribuye a su pareja la pérdida de control. Normalmente es así. Dice, claro. Me maltrata, pues me tengo que meter algo, ¿no? Sí, esta es la idea de reconocer este triángulo. Partiendo de este triángulo, lo vamos a mencionar en otras ocasiones y vamos a profundizar en otras áreas del triángulo, mucho en la parte mental. Ahorita profundizamos en la parte orgánica, porque es la primera, pero vamos a profundizar en las otras áreas. Después nada más quisiera ver, ¿no tenemos preguntas, no tenemos comentarios? Aquí ya teníamos un comentario, pero ya no lo veo. No sé, a ver, Dani. Ok, bueno, creo que todavía no tenemos comentarios, pero vamos a seguir adelante entonces. Oye, pues muy interesante, muy interesante, y esta, creo que a lo mejor, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero te falta un ingrediente en esta cuestión de la parte mental. Creo que hay que tener un bastante de humildad y honestidad, ¿sí o no? Ok, sí. Esta parte... Lo digo así y tú dices ok, pero o sea, son cosas poderosas y fuertes, ¿no? Claro, para poder recuperarse es necesario esta honestidad con uno mismo para revisar por qué se han venido dando los casos. Y en consecuencia se produce la humildad. A veces se quiere la humildad primero de aceptación. Muchas veces es complejísimo que se dé la humildad, pero si se empieza a revisar honestamente estos hechos, los vamos marcando con mucha fuerza sobre su propia historia y que no se ha podido tener el control y lo logran aceptar, entonces surge la humildad, el reconocimiento de sí soy y sí es el organismo que yo tengo. Eso los hace decir, tengo que trabajar con mi mente, porque mi mente es la que está evitando esta falta de control, de abstinencia. La mente siempre dice, un traguito, tantito, ni modo que te vayas a exceder. Me la merezco. Si ya sabes, exacto. Un sinfín de pretextos. Hay que aprender a distinguir la mente. Si se reconoce el organismo y no se va a la parte mental, entonces es complejísimo que se pueda recuperar. En últimos términos, paralelamente tiene que ir el reconocimiento del organismo,
el reconocimiento de la mente y el reconocimiento del vacío existencial. ¿Por qué la gente dice que no le hace mucha falta, que no está vacío existencialmente, que es natural las emociones que se viven y regularmente no son emociones como tal, son procesos profundos de inseguridad? Sí, es que precisamente tú hablas muy familiarmente de este vacío existencial, y perdón, pero es un concepto muy poderoso, o sea, muy intenso, que no todo mundo realmente le puede quedar muy claro. Por eso, vacío existencial. Entonces, espérame. Vamos a llevarlo a la cosa práctica. Sí, es lo que te iba a pedir. O sea, estamos hablando con mucha teoría, pero a ver, ponnos ejemplos para que nos quede más Esta claro. parte del vacío existencial es como, hay un tipo de soledad que se siente muchas veces cuando se está acompañado, es decir, me siento solo, o me siento que no me apoyan, o siento que algo me falta. Ese es un vacío existencial. No sé qué es, porque cuando lo pienso está todo a la mano. Está la familia, el trabajo, una economía a lo mejor aceptable o tal vez buena, y no sé qué me falta, pero siento que algo no tengo. O me siento solo, aunque tengo convivencia con mucha gente, me siento solo. Siento que no estoy respaldado. Ese es el vacío existencial. Algo me falta y lo tengo que llenar con algo. O sea, hay veces que es un vacío que quema. En grados altos de adicción es un vacío, es una soledad enorme. Es decir, empiezo a sentirme solo y se acabó. Porque la voy midiendo, pero hay veces que es muy grande. Mi soledad, es que no sé cómo es la soledad, es una soledad que quema. Es una sensación que no explico, pero no me siento a gusto con nada. Esa es la parte existencial. Y es muy interno. Sí, porque puedes estar en una reunión y tener esa sensación, ¿cierto? Esa sensación de yo qué hago aquí. Imagínate que estás en una reunión y dices, yo no sé a qué vine o qué hago aquí. No me siento a gusto. Pero ojo, esa misma sensación en la cama con tu pareja. Dices, ¿qué hago aquí? Me están esperando allá. O en la familia, estar en una reunión familiar y decir, ¿qué hago aquí? No sé para qué estoy aquí, o sea, no tengo un arraigo fuerte. Y hay una recriminación, ¿cómo es posible que piense eso si los amo? O me aman y estamos en familia, ¿por qué sentir eso? Esa es la parte existencial, es decir, no la puedo explicar, no sé qué me pasa con exactitud, pero me falta y no sé qué. Interesantísimo. Bueno, yo te iba a invitar a ver si nos puedes poner un caso de un consultante que esté relacionado con esto y que nos pueda dar un poquito más de luz. No sé si tengas a la mano. Un caso rápido, un joven, 33, 32. Es una persona que estaba en consumo no solamente de sustancias, también de juegos. Tenía su pareja y dejó de trabajar. Dejó de trabajar porque tenía apoyo familiar y primero, pues ya sabes, mientras unos días en lo que me repongo, ya sabes, se convirtieron en 2 años. 2 años, pero mantenían también a la pareja y dicen, bueno, ¿de qué se trata? Porque parece que está bien, pero no está buscando trabajo. Y cuando vamos explorando, tiene consumo de marihuana y videojuegos. No apuesta, pero se la pasa mucho tiempo y dice que está buscando trabajo y dice que pronto ya le van a dar y dice que ya tiene ofertas y dice que tiene muchas cosas pero está en la computadora. Con un toquecito. Con un toquecito a veces en la mañana y a veces en la tarde y a veces en la noche, o sea, como alimentación, ¿no? Y luego ya sabes, la colación igual, a veces 4 o 5 veces. Parecía que no era tanto. Empezamos a hacer la intervención, empezamos a notar esto y resulta que sí traía una dependencia orgánica, pero era mínima en su caso. La fuimos detectando que era mínima, deja el consumo, lo pudo dejar así sin internamiento, de un día para otro, pum, sin medicamento, lo logró. Y al dejar el consumo empieza en el ansia del juego, pero al dejar el juego se pone a hacer sus otras actividades. Y cuando se da sus otras actividades, se da cuenta que tiene una tristeza profunda de hace años, porque tuvo un deceso y no había podido superar ese duelo. Ok. Digo, lo estás platicando muy rápido, como si fuera mágico. No, claro. Pero fue todo un proceso que fuiste poniendo piedrita por piedrita para la comprensión y sobre todo meterte en el fondo de esa conciencia, esa persona, ¿cierto? Exactamente, esa es la idea de ir abordando con su propia historia para ir a abordar los diferentes aspectos y que se diera cuenta que todo su problema estaba en él. Pero estaba en ese duelo, relacionado con ese duelo no superado. Sí, pero ojo, en esta relación con el duelo parece que el problema está en el pasado y en la pérdida.
Imagínate, regresar al pasado, regresar al tiempo. No se puede. Regresar a la persona. Menos. No se puede. Y pareciera que ahí está el mal. Dice, no, la comprensión de esa situación. Ok. Hay que trabajar muy profundo, pero al mismo tiempo en el reconocimiento del organismo y la mente cómo va jugando los engaños. Porque en el camino, es decir, todos mis amigos consumen marihuana y todos se sientan a jugar videojuegos. Y yo no voy, pero sí tengo ganas. Pero cuando voy, les digo que no, pero sí me dan ganas. Ese tipo de cosas es la mente. Mientras ellos consuman y tú no, está bien. O sea, el permiso de que la sustancia o la actividad no tiene riesgos. Para una persona que padece adicción, tiene muchos riesgos. Ok. Bueno, y cuéntanos el desenlace. ¿Qué pasó con esta persona? Bueno, sigue en proceso. Sigue en proceso. Todavía está en proceso, lleva una buena temporada. Pero dices que ya paró el consumo de marihuana, ya paró el juego, o hasta donde tú te quedaste. En esta idea está terminando, está resolviendo otros temas paralelos a esto. En ese paralelismo empieza a cobrar el sentido, dice, me está gustando las cosas, como la vida como está pasando. Antes, obvio, era una aburrición. Era un aburrimiento, era una apatía, era nada más porque hay que estar y porque tengo que vivir. Pero ahora hay un cierto entusiasmo. Ahí te vas dando cuenta del cambio, lo que está pasando. Esa es la relevancia de encontrar las causas. Ya no están afuera, ya no están en lo que viene, ya no están en el pasado, ya no están en las relaciones. Están en el análisis de mi historia para ver cómo se han venido dando. Okay. Y el reconocimiento, eso es lo que hace el cambio. De acuerdo, muy interesante. Pero entonces, aquí, a lo mejor seguramente me estoy adelantando a algo, de algunos programas, pero ahorita que dijiste algo muy importante, cuando esta persona empieza a ver otras cosas que hace y que le dan valor, como que empieza a visualizar un nuevo proyecto de vida. Sí, digamos que en una forma excipiente. Lo que sucede aquí es que empieza a tener ganas. Por eso, le despiertas el apetito por algo que vale mucho la pena y que no tiene que ver con sus adicciones. Sí, aquí la cuestión es, hay muchas otras cosas que pueden dar placer. Eso. No solamente una sustancia o una actividad. Hay varias otras. La convivencia con una persona, el comer sanamente, el no tener esta intoxicación o estos malestares por la intoxicación. O sea, hay muchas cosas que experimenta como placer y todavía no hay intención de hacer nada. Pero ya está experimentando placeres distintos. Por eso decía, el proyecto de vida, sí, pero es mucho más. Bueno, por algo se empieza, ahorita es la semillita, ¿no? Ahorita es abrirse a otros placeres, sencillamente. O sea, digamos que con lo mínimo empieza a experimentar diversidad de placeres. Ahí puede entrar el disfrutar su vocación, por ejemplo. Sí, claro, para lo que estuviste diseñado, para lo que estuviste hecho. Eso es importante, pero se va descubriendo una vez que se va interactuando con los diversos placeres a través del tiempo. Lo que pasa en el terreno de las adicciones es que tienen muchas complicaciones por el consumo, por la apuesta, por el juego, por el consumo, por lo que sea, tienen muchas complicaciones. Hay que arreglar muchas cosas, porque qué bueno sería, reconozco el organismo, reconozco mi mente y entonces me echo a andar. Y todo el terremoto que se quedó atrás de lo que hiciste, hay que arreglarlo, hay que abordar, pero es paralelo. O sea, una vez que se da cuenta que su mal está en él, se da cuenta que dañó a muchas otras cosas. Pero iniciando por el principio, porque si no se da cuenta de su adicción en el organismo, la mente y la parte existencial, trata de arreglar todo por fuera. El trabajo, la familia, la pareja, todo hay que arreglarlo. Ya para que no me muela, ¿no? Para que no esté en una sensación de culpa, no de comprensión. Ok. Y cuando comprende, se aligera la culpa. Imagina, no por decir algo, no choqué el carro porque quisiera o por negligente. Choqué el carro porque me intoxiqué, y eso es lógico, pero me intoxiqué porque no pude parar. Pero no por negligente y porque no quisiera a mi familia. Fue porque no pude parar, pero no lo había reconocido. Ahí se empieza a bajar la culpa. Pero para llegar a esos niveles... Para empezar a reconocer el organismo y todas las cosas que se hicieron tienen ese origen.
muchas de las cosas que se hacen en la intoxicación es por la pérdida de control. Y la idea inicial, puedo con una o con dos, puedo controlarlo. Cuando se va evidenciando este pensamiento, entonces la persona va cuidando más su forma de pensar. Se va dando cuenta dónde está el mal, pero hay que marcarla. Ok. Oye, ya para cerrar, porque creo que ya nos están haciendo algunas marcas aquí, falta mucho, pero a mí me gustaría visualizar un poquito para las siguientes sesiones, que esto que aparentemente está complicado, y todo el mundo sabe que las adicciones son muy complicadas, pero que sí hay una ruta de salida, y una ruta de salida real, no nada más evadir el tema, hacerte tonto y distraerte con muchas cosas. Entonces, a lo mejor valdría la pena ir bosquejeando, si se puede llamar así, que realmente hay ruta de salida, no es tanto rollo, sino realmente hay algo práctico que afortunadamente puede llegar esa persona a cambiar su vida. Por supuesto que hay una ruta de salida, hay un camino. El camino no es ni difícil ni es complejo, es solamente de reflexión sobre los elementos que se dan. No me quiero adelantar mucho porque parecería magia el resultado, pero es un camino de reflexión para llegar a aceptación de muchas cosas. Es muy sencillo cuando se empieza a hacer. No es la magia de dejar el consumo, es el evento de día con día llevarlo a cabo. Ok. ¿Sale? Y bueno, lo vamos a ir ampliando sobre los programas, pero vamos a llegar a una ruta de salida muy clara, iniciando por una puerta que se abre. Eso es lo que quisiera mostrar hoy, nada más. Y sobre todo con ejemplos para que sienta la gente que realmente es posible, sí es posible. Sí, claro, lo vamos a ir ejemplificando. Y en algún momento los 12 pasos, etcétera. Muy bien, pues no sé cómo andamos de tiempo, mi estimado productor. Ok, pues creo que nos da tiempo de despedirnos, Miguel. Sí, no se olviden, ahí está el repaso, está en YouTube, lo van a ver, lo pueden ver incluso en la página de Consciente B, en YouTube, Se me ocurrió, en Miguel Consejero Ortiz, ahí lo vamos viendo y nos estamos viendo para la siguiente semana. Muchísimas gracias por su atención, muy interesante. Por favor, no se queden con sus preguntas, mándenlas, las preguntas, porque eso nos ayuda a guiar un poquito dónde fallamos en qué pasó con tal cosa, ¿no? En dónde podemos tener más énfasis. Muchísimas gracias y buenas noches.